José Luis Lozano Pérez, socio director de las firmas Player y Desarrollo Financiero Lozano SC. Es contador certificado como perito contable en juzgados y tribunales. Cuenta con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Coautor del libro Activos Intangibles, editado por el Instituto Superior de Estudios Fiscales AC. Cuenta con más de 25 años como expositor y conferencista. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Debemos de tener, si algún día alguien de nosotros se atreve a hacer un acto simulado, pues al menos que trate de tenerlo bien y materializado. Mientras al que le compre factura no me firme un contrato de que la operación me respalda hasta en un tribunal, ni me voy a atrever a comprarla. La mayoría de gente la compra y el que la vende siempre dice: yo estoy protegido con el SAT, tú no te preocupes. Y a la hora que sucede el acto, se desaparece. Eso es lo que hay que cuidar en los nuevos contratos. Si ustedes se atreven a tener todo este tipo de notificaciones, tenemos que buscar la conducta de ese contribuyente que nos garantice que nos va a proteger. El esquema más bajo de factura es el 1%. El esquema más alto es entre el 8 y el 10. Y los que en teoría cobran al 16 porque pagan el IVA, ni lo pagan. Entonces, ese tipo de vicios, con esta situación, podemos caer en conductas en donde caigamos como empresa. A lo mejor, ¿qué va a pasar? Yo compré mercancía. Comprar mercancía me la vendieron físicamente, pero el cuate que yo le compré, él a su vez compró una factura. Y entonces el ciclo que les acabo de decir, que llega hasta 70 empresas, podemos salir boletinados y no por problemas de nosotros. Puedo salir boletinado por el problema de mi proveedor. Y mi proveedor, que fue el que compró factura, por esa compulsa, hoy yo puedo ser sujeto a revisión. Tienen que prever muchas conductas. Con este nuevo 69B, con todas las situaciones que se da, brinca, les digo, el 26, 108 y 109 de código, donde nosotros somos responsables solidarios. Y muchos no soportamos el acto de materialidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vinculan en el diario oficial, y al vincularnos en el diario oficial, tenemos que contratar un abogado que nos ayude a desvirtuar los actos. Y nosotros tenemos que checar qué nos sale más barato. Ojalá que tengamos buenos procedimientos, buenos soportes, que tener la conducta de información de cómo materializar los actos. Porque les digo, la mayoría de negocios únicamente con la factura se da por satisfecho. Hoy yo debo de aprender a conocer un ciclo en todo sentido. Si le voy a comprar a alguien mercancía y esa persona es persona moral, tengo que solicitarles acta constitutiva para ver que lo que me está vendiendo venga en su objeto social. Si no viene en el objeto social, puedo caer en un acto simulado. Si es persona física, tengo que pedirle su cédula de identificación. Tengo que aprender a solicitarle. Algunos de nosotros, normalmente cuando compramos o vendemos, nos piden que si la cédula fiscal, nos piden la opinión de cumplimiento, nos piden el acta constitutiva. Algunos todavía se atreven a pedir hasta estados de cuenta para soportar la operación. Todo eso está fundamentado en 3 reglas muy importantes. En la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, artículo 18, que debo de solicitar eso para protección. En la parte del Código Fiscal, donde habla las reglas de protección, artículo 28, y en la parte de resolución miscelánea. Y entonces ahí nace donde yo estoy obligado a solicitar esa información. Si yo no pido esto en operaciones, la mayoría puede caer en estas conductas. De acuerdo a un estudio, falta que salga 1.400.000 empresas simuladas en lo que resta de este año y la mitad del que le sigue. Podemos caer muchos de nosotros. Por eso este programa que ayer se aprueba
trae todo el proyecto hasta 2024. Yo sé que aquí nadie compra facturas. Yo sé que todos somos sanos. El que las compra es el contribuyente, ¿no? Pero sería malo que con todo este tipo de condicionantes salga nuestro nombre boletinado en el diario oficial. ¿Por qué? Porque nosotros somos los contadores, somos los abogados, somos los fiscalistas. Y entonces la nueva conducta del portal anticorrupción puede salir el que asesoró. Y el que asesoró son ustedes. O puedo salir yo porque igual dice el que capacitó. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aprendan a tener protección patrimonial en sus conductas. Yo creo que todos ustedes el día de hoy ya deben de saber quiénes están obligados a tener contratos y quiénes están obligados a registrar ese contrato ante un fedatario o un notario. Hay una regla del juego y muchos no la aprovechan. Hay gente que ni contratos tienen y un contrato debe de traer su conducta patrimonial. Un contrato debe de traer la cláusula del 400 bis de Código Penal. Si no trae un contrato, eso estamos perdidos en muchas cosas. Debemos de pedirle a esa empresa con la que yo haga el contrato que no vaya a caer en esta situación. Y entonces esa situación me van a boletinar en el diario oficial. Y esa situación me pueden notificar a un tribunal. Y lo peor es que nos pueden congelar cuentas. Nos pueden tener órdenes de embargo, nos pueden tener orden de aprehensión, porque así vienen las conductas. Y cuando les toque algún día alguna revisión, ustedes van a ver que hasta su fotografía de ustedes aparece. Ya viene esa modalidad, ya estamos en puerta, se aprobó prácticamente en agosto. Y entonces yo debo de cuidar que mis contratos traigan esa protección, para que si el día de mañana yo caiga, tengo a quien ser responsable igual. Pero la mayoría de contribuyentes se da fuga. De inmediato se da uno cuenta en qué momento son actos simulados. O sea, si yo vinculo el 69B con vida real, las empresas en un año venden millones de pesos. Ese es un acto simulado. Ninguna empresa, salvo que sea grandísima, venda millones. Pero aquella que inició en julio, en agosto y durante agosto a diciembre vendió 200 millones, son facturas simuladas. ¿Qué trae las conductas? Pues que yo cuide esos detallitos para que pueda tener un proceso de revisión. Ustedes tienen que ver que en el buzón tributario, si llegamos a caer alguien de nosotros, tengo que pedir una prórroga máximo, porque en 5 días yo no tengo la información. O sea, ustedes pregúntense, si ahorita nos cae el buzón y tienen, voy a hablar de una persona moral, para entregar y abrir el buzón y esa notificación, pregúntense si tienen su acta de asamblea escaneada, pregúntense si tienen sus modificaciones al acta de asamblea, pregúntense si tienen sus acuses de la plataforma de sociedades mercantiles, de las convocatorias ordinarias que hizo su empresa. Pregúntense si tiene su dictamen con sello digital en la plataforma de ese comisario que entregó el dictamen, que entregó estados financieros y que entregó notas al estado financiero. Eso es lo que nos piden en las nuevas preguntas. Pregúntense si tienen ustedes todo su cruce de contabilidad con fundamentos de devengación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ahora las cartas de invitación pues nos mandan llamar porque no coinciden o porque muchas empresas fingieron no declarar lo que plasman en un XML. Y entonces, esos 5 días que nos dan, ¿qué tanto tienen ustedes? ¿O qué tanto tenemos en un proceso administrativo? ¿A dónde está? Nos pide contratos y contratos relacionados con la operación del ejercicio que nos revisan. ¿Qué es eso en español? Yo compré mercancía con alguien o compré un servicio. Sí. ¿Quién más forma parte de esos contratos? El contador que vende sus servicios de despacho por fuera. El abogado que le dio una asesoría. Hoy en las nuevas preguntas de la autoridad nos piden todos los contratos relacionados a la operación. Y entonces, ¿cuántos de ustedes tienen contratos con clientes y proveedores? ¿Cuál fue su política? ¿Cuál fue su regla del juego? Y si ese contrato
Pregúntense si adicional entregan el convenio de confidencialidad, entregan su aviso de privacidad y entregan su contrato de prestación de servicios con fundamento de prevención de lavado de dinero. ¿Cuántos contratos tenemos así? La mayoría carece de esa información. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con los plazos que me da la autoridad. Debo de tener la conducta de todo lo que conlleva una contabilidad. ¿Qué estoy revisando? ¿Qué está revisando la autoridad? Sustancia económica. Habemos gente que no hemos cambiado nuestra cédula fiscal de hace 2 años o del año pasado tan siquiera. No hablan el mismo lenguaje de lo que compran con lo que venden. Y entonces para la autoridad es un acto simulado. ¿O cuántos negocios no abrieron una sucursal y están facturando con el código postal de la sucursal? Y en el fisco no aparece esa apertura de establecimiento. Ese es un acto simulado también. O lo típico que hay ahorita, señores. Revisen mucho 2 conductas. Y se las voy a decir porque ahorita son unas vivencias de hace 8 días. Métanse al portal virtual del Seguro Social y revisen su registro patronal, porque se van a llevar una mega sorpresa a ustedes. Existe una persona, no me acuerdo el apellido, de Guerrero, de Acapulco, Guerrero, que ha clonado registros patronales. Y se van a llevar esa sorpresa que ustedes en el programa virtual del Seguro Social aparece su registro patronal más de esta persona. Tienen que revisar, y ahorita lo comentábamos aquí con unas personas. A mí ya me tocó sobre 5 empresas que aparece esa persona. Están hackeando las cuentas, están hackeando registros patronales. ¿Qué problema hubo ayer de Bancomer? No podían hacerlo, se hackeó toda la cuenta, se echó, así es. Entonces, tienen que cuidar esa conducta. Y en el SAT, igual revisen las formas. ¿Por qué? Si hablamos como personas morales, revisen que su socio y su cédula del socio sea única, porque aparece la misma persona en la cédula fiscal de esa persona física. Entonces, yo tengo que cuidar todo esto para no caer precisamente en comprobantes fiscales. O a algunos les ha tocado que cuando la autoridad les notifica y salen publicadas en el diario oficial, hay gente que está timbrando las nóminas hasta con IVA. Y eso está sucediendo aquí en México. Y son las dichosas outsourcing que venden protección patrimonial. Yo no sé en qué conducta las están vendiendo. Por eso el fisco trae esa parte de que las va a estar turnando en ese listado. Y entonces yo tengo que aprender, que me tengo que meter al portal, buscar lista de actos simulados del 69B, y ahí se van a enfrentar a varios conceptos. Busquen uno que dice lista completa. Y esa lista completa descárguenla cada 15 días. Es más chamba para nosotros. Pero también la tengo que cuidar por protección. Tengo que saber que todo lo que está apareciendo ahí a veces no depende de uno. Como yo les dije, a lo mejor sí hice una factura y la compré y la vendí bien, pero no sé lo que está haciendo el tercero. Y ese puede salir en esta conducta de publicarse en el diario oficial. Y entonces, ¿qué trae la autoridad? Pues nos plasma los periodos, las fechas, y al momento de las fechas tenemos que desvirtuar. Si no desvirtuamos, nos va a brincar en los actos definitivos. ¿Y saben cuándo se van a quitar eso? Se van a tardar más de 20 años en quitarse todo eso. Porque van a meter un abogado, porque el abogado va a meter la reconsideración, o porque tal vez ustedes la metan a la PRODECON, y entonces es un proceso que no se termina en un mes. Si alguien de nosotros llega a caer en eso, nos tenemos que grabar que mínimo de 5 a 10 años para desvirtuar. Y suena fácil 10, vivirlos, pues ojalá los vivamos todos. Pero yo tengo que hacer algo antes de. Y entonces, cuando les brinque a todos los que caigan en definitivos, tienen que buscar un abogado que siempre los defienda para desvirtuar o tratar de desvirtuar y meter una acta de reconsideración
para que el fisco tome en cuenta lo que estamos haciendo. Tienen que contratar un perito que haga un dictamen en ese sentido para que el abogado defienda y no caigamos en conductas. En la autoridad todavía están hablando de 5 años más 5 de protección. Pero si alguien nos cae en prevención de lavado de dinero, son 24 años de un proceso. Y entonces tengo que buscar qué lleva mi empresa, qué procesos lleva mi empresa, que mi cédula hable el mismo lenguaje. Y con esto yo tengo que materializar todo procedimiento que yo haga. Debo de saber dónde hablan las reglas para hacer un contrato, qué tipo de contrato voy a hacer. Hay empresas que venden productos de fletes y su empresa, a la hora de hacer una declaración, no tiene infraestructura de fletes. Entonces, ¿cómo lo hizo? Y al ratito lo típico es que subcontraté. Ahora el que subcontrata está obligado a subir su contrato en la plataforma de la Profeco. Préstame tu contrato tan siquiera. No, no lo tengo. O los sindicatos. Nos mueven por sindicato cosas. Esos son los detalles que la autoridad hoy está monitoreando. ¿Quién de ustedes tan siquiera en su proceso administrativo tiene un catálogo de conceptos? Tiene un catálogo de proveedores, tiene un catálogo de clientes y tiene un catálogo de productos. Muchos no lo tenemos y la autoridad nos está monitoreando con ese tipo de cosas. Por eso podemos caer en esta lista, de alguna manera, de definitivos. Tengo que monitorear las conductas de mi empresa en todo lo que yo desarrolle, para que entonces tanto personas físicas y personas morales tengo que amparar las operaciones. Ustedes son los contadores o abogados de su empresa. Ustedes deben de conocer las conductas de los cambios electrónicos que ha habido. ¿Cuántos de nosotros, igual cuando hacemos un comprobante fiscal, debo de tener el plazo para corregir? ¿Cuáles son las reglas del juego? Que si yo hago una dichosa PUE, es en el mismo mes. Si hago una PPD, tengo máximo 10 días del mes inmediato anterior. Y si una PPD no cumple con complementos de pago, me voy a hacer al lenguaje fiscal, no deducibles. Y entonces nos aplican el artículo 55 de código, que nos van a vincular al doble de ingresos. ¿Todo eso han cumplido ustedes? ¿Todo eso hicieron alguna política? ¿Todo esto soporta la operación? ¿Qué tanto tienen de hacer una operación con un cliente o proveedor principal? ¿Tienen contratos? ¿Tienen cotización, orden de compra, pedido, recepción, documento de recepción, documento de entrega con sello de la empresa? Eso es materializar los actos, no nada más es la factura. Y entonces cuando nos cae la autoridad es donde nos pide todo este tipo de información. Contrato con alguien, vamos a hacer un contrato. ¿Es monto grande? Sí, prefiero protocolizarlo. Me va a ayudar a solventar algo de esto. De lo contrario, ¿cómo lo voy a hacer cuando ya me notificaron hoy? Es imposible. Entonces el 69B trae muchas conductas y les digo, lean lo que sucedió ayer en el diario oficial. Léanlo porque eso nos va a llevar a monitorear. Tan solo díganme ustedes, ¿quién está obligado a tener contratos y montos de contratos? ¿Cuál es el porcentaje que maneja la ley para que yo esté obligado a hacer contratos? El 10%. Pero si yo tengo empresas que ni eso sé, ¿cómo estoy haciendo operaciones? Y ese contrato debe de estar notariado. Y entonces yo debo de cuidar las conductas de protección. Tengo que ver con proveedores, tengo que ver con clientes cuáles son los montos y tengo que soportar todo esto, donde al cuate que le compré o vendí, toda su operación viene por procesos lícitos en apego al 400 bis de Código Penal. Tengo chance de protegerme. Y si yo voy a salir en la lista, pues voy a cumplir que en esa lista mando las consideraciones
para que la autoridad me dé la facultad de demostrarle que las operaciones son legales. Pero muchos no tenemos eso. Algunos llegan a ser hasta complementarias indebidamente. No mencionan la operación, no relacionan la facturación, no hacen bien sus procedimientos, venden millones de pesos y no hay activos en su empresa. ¿De dónde vino la operación? ¿O cuántos de ustedes, al momento que estamos teniendo una operación, tengo un manual de operación? ¿Han leído el reglamento y han leído el reglamento de prevención de lavado de dinero? Que yo debo de tener un manual de procedimientos, obligatorio. Y entonces en la contabilidad no tengo esas conductas. Todo eso se llama no materialización de actos. Todo eso, desgraciadamente, con este nuevo gobierno, de verdad los que somos cautivos, estamos pagando cosas impresionantes. ¿Qué es lo que acaba de decir el jefe del SAT, que viene de donde yo vengo, es Hidalgo, Herrera? ¿Qué dijo? No hay para sostener al país. Pemex ya no tiene más. ¿Quién lo va a sostener? La empresa privada. Y entonces muchos tenemos que cambiar y proteger. Hay un nuevo esquema y a lo mejor ya lo leyeron ustedes. Eso salió una prox de hace 15 días. A la gente de la autoridad lo van a poner a trabajar por primera vez. Tienen que salir a las calles a ver cuántos negocios cuentan con RFC y cuántos no cuentan. Este nuevo indicativo de la autoridad va a dar de alta gente que tiene negocio allá afuera, porque allá afuera hay más negocio informal que formal. Y entonces, para la gente que es informal y lo agarran, qué bueno, porque todos tenemos que pagar impuestos. Pero aquí estamos hablando de los que estamos aquí para protección de una empresa. Tenemos que cuidar esas conductas en no caer esto, pero sí es importante que ustedes revisen bien las formas de facturación. Digo, y ahorita ya después de año y medio, 2 años, pues ya casi nadie factura con el dichoso, no existe en el catálogo, el 010101. Pero si todavía vemos gente que lo hace, cuide sus conceptos. Hoy, dentro de los programas de la autoridad, nos monitorean en todos los conceptos. Por eso uno de los cambios de la factura 3.3, que era cuando inicia la factura electrónica, dice que ya puedo conocer los conceptos que está adquiriendo, que está facturando. Si ustedes a través de esos conceptos no lo pasan por inventarios, a la autoridad le va a sonar ilógico que tengamos conceptos que van manejados al costo. Y entonces la autoridad descarga lo mismo que yo. La autoridad, si yo compré tenedores, pues voy a vender tenedores. O si compré tenedores y vendí cuchillos, le debo demostrar mi manual de procedimientos de implementación de un sistema de costos. Y entonces va a decir, compraste tenedores, vendiste cuchillos, en inventario traes tantos tenedores. Lo que vendiste de cuchillos, ¿dónde está la factura? O enséñame su procedimiento de costo. Y entonces, como no lo tenemos, manda a llamar al contador. Y en una pregunta dice, estimado contador, tú eres responsable solidario de contestar las nuevas preguntas. Dime tu sistema de costeo. Ya vemos gente que estamos desactualizados impresionante. Hace 2013 a 2019, 7 años prácticamente, de que no se usan costos estimados. La gente lo sigue mencionando. Hay gente que usa webs, hace 7 años caducó. Yo no sé cómo estamos contabilizando muchos. Y entonces podemos caer en esta conducta del 69B por presentar mala información, por tener conductas no bien aplicadas a mis procesos. ¿Qué pasa? Buenos días, José Luis. Buenos días. De acuerdo a todo lo que estás comentando, en lo particular, ¿en qué lugar podemos, o no sé quién nos pueda ayudar a decir necesitas A, B, C, D, F? Te paras ante la autoridad. Tú, al final y al cabo te faltan algunas cosas. Claro. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos todo el 100%, ni muchas empresas. Yo no me quiero poner la medalla, pero les voy a decir algo. Yo estoy dando el diplomado de NIF que dura 1 año. Y en ese año estamos viendo todas las normas. Y en ese año
estamos metiendo preguntas que la autoridad te va a hacer. Ya depende de ustedes que lo hagan. Un ejemplo, en contrato les he dado como 40 contratos, como 40, todos con protección patrimonial, todos con antilavado. Les enseñé cómo darse de alta en la prevención de lavado de dinero, les enseñé a materializar las cosas. Yo vengo y participo y depende de ustedes. Digo, a lo mejor ahorita yo soy el que tiene esa suerte, ¿no? Entonces, sí es importante que de todo esto ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque todo el diplomado vamos hablando de cada cuenta, contable y empate contable, empate civil, empate penal, empate mercantil, empate fiscal, y depende de que ustedes lo hagan. Yo aquí les digo, esto necesita cualquier cuenta contable y esto necesita que lo vaya soportando. Y les doy un ejemplo, les doy materiales adicionales. Y entonces tendrían que tomar algo así, ¿no? O un curso plus o un curso que no sea videograbado. Sí, pero sí hay muchas maneras de cómo se hace. ¿Sale? Dime. Buenos días. Buenos días. Yo creo que lo que acaba de comentar el compañero, tenemos que ver desde la parte sancionadora. Y bien comentabas el artículo 400 bis Sí. del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vemos en este 400 bis todos los verbos rectores. Sí. Todos los verbos están ahí. De acuerdo a que tenemos que tener un control interno Sí, eso es muy básico. como parte básica, y tenemos que analizar en todo el entorno la parte sancionadora de sanciones, infracciones que están en código. Sí. Todo, ¿no? Todo el entorno que tenemos en la entidad económica. Entonces, en relación a esto, podemos caer que la autoridad envíe una querella A la contra, claro. al Ministerio Público. Y al llegar al Ministerio Público, ya estamos cayendo en la parte penal. ¿Sí? El Ministerio Público ya le da, la autoridad hacendaria ya le da una parte de la carpeta de investigación que el Ministerio Público va a tener que investigar en relación a esa carpeta Así es. para vincularla a proceso. Pero bien, de acuerdo a todas estas reformas, tenemos la parte penal oficiosa que vamos a ir directamente. Entonces, la inquietud, pues todos los que manejamos, todos los que somos contadores, tenemos esa inquietud. Sí. Entonces, lo que tenemos que analizar precisamente en el entorno son los riesgos que he estado viniendo hablando en todos estos días, en estos 2 días anteriores, que los riesgos nos van a llevar al proceso penal y de acuerdo al código. Claro. Entonces yo creo que la inquietud que tiene el compañero, desde ahí está el análisis, de ahí empieza el análisis, ¿dónde tengo riesgos que me va a llevar al 400 bis? Así es. Y yo creo que de ahí tenemos que empezar a ir viendo en la entidad económica de cada uno de los asistentes o aquellos que están en otro lugar, que tenemos que empezar a analizar esa parte para ir cuidando precisamente el no caer. También he hablado del compliance. En el compliance hay el oficial de cumplimiento. Sí, sí. El oficial de cumplimiento tiene que verificar precisamente cada una de las partes sancionadoras para que la entidad económica no caiga en esa parte. Entonces nosotros como contadores tenemos que ir retomando ese papel del oficial de cumplimiento. Así es. Sí, es para bueno que la empresa no sea sancionada, claro, y mucho más allá no caiga en una querella para que caiga en un 400 bis. Claro, claro. Yo creo que ese es mi punto de vista y esa es mi inquietud. Está bien. Yo tomé un doctorado igual que tú en el mismo lugar. Mi tesis doctoral precisamente la estoy haciendo, aterrizándola ya en el punto
sancionado. Además, si le metes el compliance, va a estar mucho más protegido. Eso Claro, es lo que estoy así trabajando. es, Por así eso yo he hecho una investigación, llevo viendo toda la parte de la querella que hace la autoridad hacendaria, y ya cuando estamos en el proceso penal. Así es. ¿Sí? Entonces, nadie quiere estar en eso porque directa o indirectamente, nosotros que tenemos alguna decisión dentro de la empresa o como asesores, pues nos vamos a ver involucrados en ese proceso. Así es. Entonces, yo creo que de hoy en adelante tenemos que cuidar esos riesgos, si no, nos vamos a ver involucrados. Yo creo que esa es la etapa que tenemos que empezar en la empresa. ¿Qué riesgo yo tengo en esta empresa?